¿Ser una persona tóxica se nace o se hace? He hablado muchísimo con muchísimas madres, padres que tienen diversos hijos y cómo a veces las personalidades cuando salen con todo su carácter, porque hay personas que tienen un carácter desde la tierna infancia, en la que precisamente la conversación era si este hijo que llegó a tener primero tan buena persona, en vez de tenerlo con esa bondad, con esa paz, lo tuviese más adelante y hubiese tenido a otro hijo, a otra hija, que es como más, no tóxico, ¿no? Que es lo que dice el vídeo, sino más una persona que a veces no mide sus palabras, etcétera, etcétera, hubiese pensado que yo hubiese sido un mal padre, una mala madre. Es muy interesante también saber que cuando ves a los niños y a las niñas jugar desde pequeños, salvo casos de este tipo que son mínimos, la mayoría, por ejemplo, no ven el color de la piel, no ven que sea un chico, una chica, un niño, una niña, sino que se relacionan y punto, y lo hacen como hacen los niños, desde el juego. Y desde esa naturalidad con la que se conocen sin el juicio. ¿Qué pasa cuando una persona aprende de su entorno a que no haya conflicto, a que no haya violencia, por mucho que tenga una personalidad y otra, ¿no? Pues os voy a hablar de un estudio que hizo uno de los investigadores mundiales que durante muchos años he seguido, Robert Sapolsky, un neurobiólogo que sigue, creo yo, a día de hoy, 2024, estudiando los babuinos en su entorno natural. Los babuinos son un tipo de primates que los investigaron para el estrés, precisamente porque se parecía en su manera de vivir y a nivel social a los seres humanos. Y hay una parte de ese estudio que fue una casualidad que a mí me llama mucho la atención porque hubo una mortandad enorme, viven en grupos, en manadas, y una de esas manadas resultó que frecuentaba un hotel, estamos hablando de África, de estos de los que se sale la gente para hacer safaris, fotográficos, etc. Y resultó que como los babuinos, los primeros que comen son los de las capas superiores sociales, pues los contenedores de basura de ese hotel, pues por lo visto había algo que los mató a casi todos los que comieron. Y como los primeros en morir fueron los dominantes, solo quedaron prácticamente algunas hembras y sobre todo machos ya mayores que no luchaban por esa dominancia. Y ocurrió lo siguiente: esa comunidad, esa manada, al quedar solamente dominando los que ya no eran dominantes y al tener una forma natural de mezclar genes los babuinos, y es que todos los machos en la época adolescente abandonan a su grupo y se van en busca de otras manadas. Cuando llegaron a esta manada los jóvenes de otras manadas, llegaron pues como habían vivido que se vivía en esa manada. ¿Cómo? Pues enfrentándose y confrontándose para buscar puntos de poder para ir escalando a nivel social. Pero aquí ocurría como lo que acabas de ver en el vídeo de los gatitos, que esos babuinos jóvenes, al llegar a esta manada en la que ya no quedaban dominantes agresivos, pues los dominantes no agresivos, porque no buscaban ya la pelea, porque eran mayores, etc., les frenaban esos ímpetus directamente, porque eran más fuertes, aunque fuesen más mayores, ancianos, y no les dejaban ser agresivos. Entonces empezó a crearse una comunidad de babuinos no agresivos que no luchaban entre ellos gracias a una casualidad como la mortandad de todos los babuinos machos y hembras también agresivos. Y a todo esto yo, como investigador de la inteligencia emocional y en este caso de la agresividad, la violencia o lo que algunas personas llaman la toxicidad, ocurre como con este gato que vas a volver a ver, que cuando viene otro gato y en vez de responderle desde la agresividad le responde de esta manera y lo frena drásticamente, pues puede haber un cambio social. ¿Tú crees que puede haber un cambio social también en los seres humanos cuando tratamos a los que van llegando nuevos sin agresividad? Ahí lo dejamos. Nosotros lo tenemos muy claro.